Los métodos redox, pues, se identifican porque hay una transferencia de electrones, ¿no? Y pues hay una teoría que ustedes ya pues manejan detrás de eso, ¿no? Tenemos que hay una sustancia que se oxida y simultáneamente debe haber otra que se reduce, ¿no? Y la transferencia de electrones se da pues entre esas dos sustancias, ¿no? El que gana esos electrones, digamos que si los electrones van hacia allá, es el que se está reduciendo, ¿no? Y pues si los electrones se pierden, es el que está oxidando. Pues eso es de la teoría que ustedes conocen de K2, química 1 inclusive. En, en cuanto a las aplicaciones analíticas, pues de igual forma se pueden clasificar en oxidaciones. Esto es cuando el valorante, o sea, la sustancia que reacciona, provoca la oxidación del analito. Entonces tenemos que el analito, o algo como esto, está el analito valorante, que en este caso es un agente oxidante. Pues que hay un juego como de palabras para recordar que el que se oxida es el agente reductor, ¿cierto? Y el que se reduce es el agente oxidante. Entonces, como resultado de esta reacción, lo que sucede es que el analito pasa a su forma oxidada. ¿Sí? Se produce la oxidación del analito y pues se produce alguna forma del valorante. Aquí pues hay una reacción química, o sea que digamos que el valorante puede ser que se convierta en otra cosa, ¿no? Pero podemos decir en general que la gente pasa valorante o el valorante pasa a su forma reducida, ¿no? Entonces la transferencia de electrones se da desde el analito hacia el valorante. Ahí pues hay la transferencia de electrones. Y pues como podríamos suponer, el otro grupo serían las reducciones. En las reducciones tenemos que el valorante produce la reducción del analito. Por lo tanto, es necesario que el analito se encuentre en su forma oxidada. Y el valorante es un agente reductor. El analito entonces se convierte en su forma reducida y el valorante llegará a su forma oxidada. Entonces, digamos que no hay una diferencia importante en cuanto a si se trata de una o de otra. Lo importante es identificar si lo que estoy haciendo es una reducción o una oxidación, porque pues básicamente los cálculos son importantes. Ahora, ya habíamos hablado de esto, que el número de equivalentes por mol es igual al número de electrones transferidos. Eso pues es lo importante. ¿Cuántos electrones se transfieren entre el valorante y el analito, ¿no? Y dentro de las aplicaciones que nosotros vamos a ver, básicamente son tres. La primera, aquellas en las que el permanganato de potasio es el valorante. La segunda, en donde el bicromato de potasio es el reactivo valorante. Y la tercera, en los métodos en los que participa el yodo. Digamos que los dos primeros son relativamente simples de manejar. Estos dos son agentes oxidantes. Entonces, la aplicación, pues, básicamente será para
analitos que están en su forma reducida y luego son oxidados, ¿no? Entonces, estas se utilizarían para oxidaciones, ¿no? Y pues el manejo es muy similar. Ya veremos pues que hay algunas diferencias importantes. Sin embargo, el último grupo, los métodos con yodo, tenemos que puede hacer tanto oxidaciones como reducciones. Eso pues lo veremos más en detalle dentro de 3 semanas, que es que nos tocaría lo de los métodos con yodo. Pero básicamente hay dos aplicaciones, las aplicaciones directas, aquellas en las que el valorante es yodo, ¿sí? De esta forma. O están las aplicaciones indirectas en las que se libera yodo y se valora, o el valorante es el tiosulfato. Pasó. Entonces, pues habrán las aplicaciones directas, son aplicaciones en las que el yodo es el valorante, o sea que son oxidaciones. Mientras que en las indirectas, los analitos oxidados van a su forma reducida, liberan yodo y el yodo se titula. Son valoraciones indirectas, pues por eso mismo, porque no es el yodo lo que se está analizando, sino alguna forma relacionada con el yodo. Esta semana comenzamos entonces con los métodos con permanganato. Estos métodos con permanganato el permanganato de potasio es un oxidante fuerte, pero tiene un problema, es que no es un patrón primario. Recuerden que la consecuencia de que una sustancia no sea un patrón primario es que primero, para preparar un valorante de él, primero hay que preparar la solución de una concentración aproximada, ¿cierto? De una concentración aproximada. Y el segundo paso es determinar o estandarizar esa solución. Entonces, recuerden que así como está escrito, es el método indirecto para preparar patrones, ¿no? El método indirecto se usa cuando la solución o el reactivo que estamos usando no es un patrón primario. Entonces, en las prácticas de permanganimetría, que es como se conocen aquellas en las que el permanganato se usa como valorante, en esas prácticas van a encontrar que lo primero que se hace es preparar la solución de permanganato como punto 1 normal y luego con una solución de otro reactivo se determina su concentración exacta. Básicamente, los estados de oxidación del manganeso son importantes pues en este caso, ¿no? El permanganato de potasio, pues este es el permanganato. Este ion permanganato puede tener un par de estados de oxidación. Este o este de manganeso más 2. Básicamente, la existencia o la transformación en uno u otro depende exclusivamente del pH. Por ejemplo, a pH neutro, el producto es este, ¿no? Neutro o básico. Y cuando se va hasta permanganato es cuando el pH es fuertemente ácido. Las aplicaciones más importantes son aquellas en las que el permanganato va directamente a manganeso más 2. Es decir, aquellas en las que se hace uso de un pH fuertemente ácido, que usualmente se puede garantizar con ácido sulfúrico, ¿sí? Es pues, el reactivo que normalmente se usa para que el medio sea fuertemente ácido. Digamos que la conveniencia del permanganato es que es violeta cuando está así, como permanganato, y cuando está como manganeso más 2 es incoloro.
Sí, sí. Permítame. Permítanme un momentico que es que en la clase anterior estaba en un examen y hay un estudiante que tiene un problema con el envío. Ya vuelvo. Bien, entonces ya volví con ustedes. Les decía que la mayoría de las aplicaciones son aquellas en las que se hace en medio fuertemente ácido con ácido sulfúrico. Y la razón, pues, es que el permanganato pasa de violeta a incolor, o sea, son cambios, o al contrario, ¿no? O de incolor a violeta. Esto hace, pues, que el permanganato sea autoindicador. Entonces, es la forma, pues, más común de utilizar el permanganato de potasio como valorante con autoindicador. Y, pues, las aplicaciones, pues, son varios, ¿no? La principal aplicación es el análisis de hierro. Y, pues, el análisis de hierro tiene un par de pasos. El hierro como tal puede estar básicamente en dos formas, como hierro más 2 o hierro más 3. Como hierro más 2, pues está en su forma reducida, ¿no? En su estado de oxidación más bajo, y como hierro más 3 está en su forma oxidada.
Entonces, básicamente, la titulación se hace cuando está en su forma reducida. Si la muestra contiene hierro, como hierro más 2 y hierro más 3, pues es posible hacer una distinción entre los dos, pero pues el hierro que reacciona únicamente es el hierro más 2. Entonces, pues vamos a analizar un caso en el que se puede determinar cuánto de cada uno hay. Pero pues por ahora lo importante es que únicamente reacciona con este. Por lo tanto, si yo quiero hacer una determinación del hierro total, yo debo tomar este hierro y pasarlo a hierro más 2 cuantitativamente. Debe haber alguna forma de hacerlo. Entonces, en el caso de que tengamos el hierro más 2, pues lo que sucede es esto. El permanganato lo convierte a hierro más 3. Y pues aquí vamos a retomar algo pues que habíamos visto antes, y es que la reacción se puede de alguna forma balancear, ¿no? Al menos la parte de los iones que participan en la reacción. Como pueden ver, el hierro está pasando de hierro más 2 a hierro más 3, entonces es una sola posición y un solo átomo de hierro, por lo tanto hay pérdida de un electrón. Entonces aquí pueden ver que el alfa para el hierro será 1, ¿no? Un equivalente por mol, porque pues es un solo electrón que se está transfiriendo. Este pues seguramente será un electrón que irá hacia el permanganato. Y pues para el permanganato, asignando los números de oxidación, tendríamos -2 para el oxígeno y este sería más 7, ¿no? Para que la carga neta sea -1. Y está pasando, como pueden ver, de más 7 a más 2. Hay un solo manganeso en el permanganato. Entonces, eso nos da, pues, la idea de que el permanganato está recibiendo 5 electrones. Y de allí viene, pues, esto, ¿no? Que el número de equivalentes por mol para el permanganato es 5 de ese número de electrones, ¿no? Entonces, pues, podríamos balancear la ecuación y todo eso, pero cuando se trabaja con normalidad, es mucho más simple para los cálculos de redox. Tal vez no hayan visto las ventajas de utilizar el método de la normalidad en los métodos de neutralización, que básicamente era 1 o 2 y ya. Era saber si la reacción era 1 a 1, si era 1 a 2, bueno. Pero aquí sí hay una ventaja notable sobre el uso de la normalidad. Por eso, pues vamos a igual a trabajar con modalidad si es necesario, pero haciendo énfasis en el uso de la normalidad. Y pues diría que aquí es mucho más simple determinar el número de equivalentes por mol, porque es básicamente mirar en cuánto cambia el número de oxidación. Entonces, para el permanganato, el número de equivalentes por mol es 5, porque pues una mol de permanganato recibe o acepta 7 electrones para convertirse en manganeso más 2, ¿no? En la reacción. Pero recuerden que esto tiene que ser en medio ácido, ¿no? De lo contrario, pues puede existir la posibilidad de que se forme dióxido de manganeso, que es este MnO2 que habíamos aquí establecido. Entonces, el medio tiene que ser fuertemente ácido para que la reacción sea estequiométrica para convertir el MnO4 directamente a Mn más 2. Si hay formación de algo de este, es pues un problema porque nosotros estamos asumiendo que la reacción llega hasta acá y estamos usando 5 equivalentes para los cálculos. Si algo de esto se produce, pues la estequiometría de la reacción ya cambia y es imposible saber cuánto o cómo cambió esa estequiometría, esa reacción. ¿Sí? Entonces, el medio pues se garantiza que la reacción se produce pues porque se utiliza ácido sulfúrico fuerte, ¿no? Fuerte, digamos, como al 10%, algo como eso, se agrega a la solución. El otro problema de la formación del óxido o el dióxido de manganeso es que esta sustancia luego es insoluble. O sea, una vez se formó, incluso si adicionamos ácido, no se disuelve completamente. Entonces, hay que evitar eso. Por eso hay que garantizar que el medio esté fuertemente ácido. Bien, entonces, básicamente la reacción tiene como fundamento tomar la solución que tenga hierro más 2, hacerla fuertemente ácida y adicionar permanganato de potasio. En ese caso, entonces, el permanganato, cada vez que cae a la solución, reacciona. Entonces, diríamos que, bueno, voy a tratar de representar lo que sucede durante la titulación. Supongamos que en nuestro Erlenmeyer, donde se valora, tenemos una solución. A ver, pongamos una solución de otro color, no sé, es verde, tal vez. Aquí está la solución.
esta solución contiene inicialmente hierro más 2. Y pues desde la bureta se va a estar adicionando el permanganato de potasio. Entonces, aquí la solución es violeta. Aquí está el KMN2, o 4, perdón. Y este va a gotearse a la solución. Entonces, cada vez que cae una gotica de estas, esto es lo que sucede. El permanganato de potasio se convierte inmediatamente a manganeso más 2. Permítanme un momento que ya me volvieron a llamar del otro. Bueno, entonces lo que sucede cuando cae el permanganato a la solución es que la reacción inmediatamente ocurre, ¿no? Por lo tanto, pues el cambio de color no es visible, es decir, el violeta de una vez pasa en color. Es decir, que mientras haya hierro en la solución, que es el hierro precisamente el que produce esto, ¿no? El hierro está pasando de hierro más 2 a hierro más 3. Mientras haya hierro en solución, cada vez que caiga una gotica de permanganato, el permanganato se va a reducir y va a cambiar este colorcito o esta gota puntualmente cuando cae allí en la solución, pues se disuelve y al disolverse y reaccionar cambia de color. O sea, ya no es violeta, sino que se vuelve incolor. Por lo tanto, a medida que avance la reacción, siempre esto será incoloro mientras el hierro esté allí. Pero cuando ya llegue el punto final, en el punto final ya no hay hierro. Entonces, en el punto final, simplemente el permanganato quedará en esa solución. Y el resultado es que la solución es violeta. ¿Sí? Entonces, ese es el punto, pues, en donde tenemos la adición de valorante. Si al agregar una gota, esta gota no se desaparece el color violeta, significa que ya todo el hierro ha sido oxidado. Ya no hay nada más para oxidar y la solución se va a pintar de un color violeta. Y ese es el punto en el que separaría pues la adición del valorante. Voy a mirar si hay algún tipo de video en el que podamos ver eso. Ver si con hierro. Permanganato de potasio. Ah, potasio. Bueno, es algo que puede pasar, titulación de permanganato. Ah, permanganato. A ver si aparece con hierro para que veamos cómo la reacción. Tal vez como esto, titulación, preparación.
Bueno, no, aquí hay otro, pero es de la estandarización. Entonces, ya ahorita les muestro el video sobre esto. Pero bueno, entonces vamos a ver los pasos de ese análisis. El primer paso es preparar la solución de permanganato de potasio. Recuerden que cuando se prepara la solución tenemos que tener en mente un par de cosas. La primera es de qué concentración se va a preparar. Las soluciones más comunes son 0.1 normal de permanganato de potasio, o sea, 0.1 equivalentes por cada litro. Y lo segundo que tenemos que tener presente cuando se prepara una solución es de qué volumen se prepara. Supongamos que vamos a preparar un poco 100 mililitros de solución. Y pues con esto deberíamos poder calcular cuánto permanganato de potasio se debe disolver hasta 100 mililitros para que la solución pues quede punto normal. Entonces aquí vamos con los cálculos, ¿no? Primero pues partimos como habíamos hecho de la normalidad. 0.1 equivalentes por litro, multiplicamos por el volumen, en este caso son 100 mililitros, pues recuerden que los litros se van y esto quedaría como 1000 equivalentes. El siguiente paso es multiplicar por el peso equivalente de la sustancia que en este caso es permanganato, ¿no? Ya sabemos que tiene 5 equivalentes, ya les mostré por qué. Ahora simplemente necesitamos su masa molar, que son 158,04 gramos por cada 5 equivalentes. Y con esto sabremos cuántos gramos de permanganato se deben disolver, hasta 100 mililitros para que la solución quede aproximadamente 0.1, porque recuerden que no es un patrón primario. ¿Cuánto les da eso? Trescientos dieciséis coma cero ocho. 316,08 miligramos. Entonces, la preparación de la solución sería pesar en la balanza aproximadamente esto, 3.16 miligramos, llevarlos a un matraz y disolverlos. Aunque realmente el proceso es un poco más extenso, incluso en la guía de laboratorio que no vimos, yo les envié y ustedes me pidieron, está el proceso completo. Y hay que hacer pues una serie de pasos porque el permanganato no es un patrón primario por varias cosas. La principal es que reacciona con la luz. Entonces, la solución de permanganato no se puede guardar en un frasco transparente. Hay que guardarla en un frasco de estos color ámbar. Otro problema es que también reacciona con el aire. Entonces es fotosensible y además reacciona pues con el aire y además contiene impurezas. Incluso pues el permanganato más puro que se puede comprar comercialmente tiene impurezas. Entonces el procedimiento de preparación incluye varias etapas para lidiar con sobre todo las impurezas y al final pues la solución se guarda en un frasco protegido de la luz. Entonces, cuando se prepara disolviendo, incluso pesando exactamente lo que calculamos, pues como esto no es 100% ese reactivo, sino que tiene impurezas, pues la concentración no queda 0.1, queda un poquito por debajo o un poquito por encima. Depende pues de esas impurezas. Entonces, como se trata de una solución que no es una solución preparada a partir de un patrón primario, el segundo paso es la estandarización. Para la estandarización, entonces, se debe usar una solución o un reactivo que sí sea un patrón primario. Hay varios reactivos que se utilizan como patrones primarios, pero los más comunes, es que si son patrones primarios, el más común es el oxalato de sodio. El oxalato de sodio sí es un patrón primario. El oxalato de sodio tiene una fórmula que es Na2C2O4. Cuando reacciona en medio ácido, la reacción del oxalato produce dióxido de carbono. Por lo tanto, aquí podríamos establecer el número de equivalentes por mol, ¿no?
asignamos acá como -2 al oxígeno. Y para que sea total -2, el carbono tiene que tener +3, ¿no? A ver, aquí sería 2 por 3, 6, -8, -2, ¿cierto? Y en el dióxido de carbono tenemos -2 y tenemos +4, ¿no? Recuerden que lo primero que hay que hacer es balancear el elemento que está cambiando, en este caso el átomo de carbono. Por eso hay que poner un 2 acá. Entonces, se fijan, hay un cambio de +3 a +4, un solo electrón, pero por cada carbono. Por lo tanto, es un electrón por cada mol de carbono, pero el oxalato, ¿cierto? Tiene 2 moles de carbono por cada 1 mol del oxalato. Entonces aquí tenemos que son 2 electrones por 1 mol de oxalato. Por lo tanto, el número de equivalentes por mol es 2 para el oxalato de sodio. El oxalato de sodio es estable y se puede pesar, se puede secar, entonces cumple con los requisitos para ser un patrón primario, ¿no? Otros patrones primarios, digamos que este es el más usado, y de hecho el que se usaría si hubiéramos hecho la práctica hoy, sería ese, el oxalato de sodio. Como segundo patrón también se utilizan algunos otros, por ejemplo, el óxido, el ácido oxálico. El ácido oxálico es aquel en el que se reemplaza el sodio por hidrógeno, ¿no? Ese ácido oxálico normalmente viene dihidratado, ¿sí? Aunque tenga esta agua de hidratación, es un patrón primario porque este compuesto no es eflorescente. Recuerden que los compuestos eflorescentes son aquellos que cuando se calientan pierden el agua de hidratación. Y si pierden el agua de hidratación, la masa molar que usemos pues no sería conocida. Para el caso del ácido oxálico, nuevamente, si pueden ver, pues la molécula del oxalato está allí y el cambio es el mismo, o sea que el ácido oxálico también tiene 2 equivalentes por mol. El ácido oxálico que se usa también como patrón primario. Otro que se usa como patrón primario es el óxido de arsénico. El óxido de arsénico 3, específicamente, tiene una fórmula como esta, ¿no? Y pues esto se hace en medio básico, la reacción, no en un medio ácido como el oxalato y el ácido oxálico. La reacción que ocurre es con con el hidróxido, y el cambio produce este ion, que creo que es el arsenito. Y pues aquí el arsenito después se valora cuando se acidifica, ¿no? Es como un par de etapas. Pero bueno, quiero aprovechar esta reacción para que asignemos el número de equivalentes por mol. Después la reacción con el arsenito es con el permanganato o con cualquier cosa. Bueno, vamos a ponerlo en general con lo que sea. Pasa nuevamente al óxido de arsénico. Entonces, en este caso, el cambio en el número de oxidación pues nos va a decir cuántos equivalentes tiene el arsenito, ¿no? Yo creo que estamos usando este violeta. Aquí era -2. Pasó, subió. -2 acá. Estamos acá arriba. Me corrió la referencia a esto y me confundí. Entonces, -2 para el oxígeno y para este sería +3. Y en este caso tendríamos -2 y está pasando para que sea esto a +3. Entonces, si se fijan, en la reacción con el hidróxido no hay un cambio en el número de oxidación, ¿sí? De hecho, el cambio, y aquí pues tengo una imprecisión, eh, pasa de arsénico 2 a arsénico +5.
Entonces, si asignamos el número de oxidación, este es realmente la oxidación, ¿no? La primera parte, miren que no hay un cambio en el número de oxidación. El arsénico sigue estando como +3 acá y acá sigue estando como +3. Pero cuando reacciona con, por ejemplo, el permanganato de potasio en medio ácido, sí hay un cambio en el número de oxidación. Está pasando de +3 a +5, ¿no? De +3 a +5. Entonces, el número de equivalentes por mol es 2. Por eso, porque cambia de +3 a +5. Bueno, a ver, hay otro patrón primario que se usa para estandarizar soluciones de permanganato. Como 4 podríamos hablar del hierro. Pero específicamente metálico. Entonces lo que se tiene son limaduras de hierro o un polvo de hierro fino que puede tener purezas hasta del 99,99%. El problema es que ese hierro también se puede oxidar, entonces el almacenaje de ese hierro tiene que ser muy, muy estricto, libre de contacto con oxígeno, porque pues, el contacto con oxígeno lo oxida, ¿no? En ese caso lo que se hace es tomar el hierro metálico, como está acá, ¿no? Disolverlo con un ácido, por ejemplo, ácido nítrico, y pasa pues a solución. Y luego sí se produce la oxidación. Aquí es donde está la oxidación. Entonces, como pueden ver, será un equivalente por mol. Siempre que haya un compuesto que tenga un átomo de hierro, el número de equivalentes por mol será 1, ¿no? Porque el hierro pasa de +2 a +3 solamente, ¿no? Bueno, y pues finalmente hay un compuesto también de hierro que se utiliza como patrón. Se llama el sulfato ferroso amoniacal. Que pues de la sigla en inglés se conoce como el FAS. En español pues también lo escriben como SFA, pero no suena tan bonito como FAS, ¿no? Este también es conocido como la sal de Mohr. Y la fórmula de ese compuesto es un sulfato, así. Tiene amoníaco acá, NH4, dos de estas con el sulfato, y este compuesto es hexahidratado. Esta es la fórmula molecular del sulfato ferroso amoniacal. Entonces, como pueden ver, pues el hierro en el sulfato tiene, a ver, este es +6 para el sulfato y este está como +2, ¿no? Pues de aquí viene ferroso. Recuerden que oso hace referencia al menor estado de oxidación, ¿no? Férrico sería +3, ferroso +2. Entonces, como pueden ver, en este compuesto hay un solo átomo de hierro. Y como les decía anteriormente, cada vez que haya un átomo de hierro en un compuesto, el número de equivalentes por mol será 1. Digamos que en algunos casos, oficialmente no es un patrón primario. Pero para aplicaciones que no requieren demasiada exactitud, se podría considerar que es un patrón primario. Entonces, digamos que su uso como patrón primario no es tan extenso, sobre todo cuando la exactitud es un parámetro importante. El principal problema de este es que es un poco higroscópico. Entonces, cuando se pesa, se está pesando también algo de agua. Otro compuesto que se utiliza como patrón primario es el hexacianoferrato potásico tetrahidratado. Yo creo que mejor voy a escribir la fórmula, es esta. Este. Entonces se llama hexaciano por esto, por los 6 cianuros que tiene acá. Hexaciano, ferrato, 2,
porque pues esta oxidación del hierro acá es 2. Como más 2. Potásico. Y pues tiene 3 moléculas de agua, y ahí es donde viene tetrahidratado. Profe, ¿no sería trihidratado? Tetra no es para 4. Un momento, es que... Ah, sí, es que aquí estoy mirando tetra, pero voy a mirar la fórmula completa, porque no sé si tiene 4 o tiene 3. Voy a mirar. A ver, K4... no, no aparece. Sí, ahí como está trihidratado, pero... no, sí, pues como está la fórmula es trihidratado, sí. Trihidratado, como está allí. Bueno, igual este compuesto sí es un patrón primario, ¿sí? Y se puede utilizar pues para la estandarización. El número de equivalentes por mol será 1 porque tiene un átomo de hierro que está pasando de hierro más 2 a hierro más 3. Esos son como los más usados. Por aquí hay uno que establece que la plata también se puede utilizar, ¿cierto? Para reaccionar con el hierro. Pero digamos que estos son los más empleados. La valoración más común es en la que se utiliza el oxalato de sodio como patrón primario. Pues que habíamos visto acá. Entonces el oxalato de sodio, se pesa una masa de ese oxalato, se adiciona ácido para hacer el medio pues fuertemente ácido y se comienza a adicionar desde la bureta el permanganato hasta que aparezca el color rosado y ahí pues se registra el volumen gastado. Entonces yo quiero aprovechar esto para hacer el siguiente ejercicio. Que es algo como lo que tendríamos que hacer en una determinación. A ver, se supone que vamos a estandarizar una solución que es aproximadamente 0.1, ¿no? Entonces vamos a comenzar con eso. Para estandarizar una solución aproximadamente 0,1 normal de permanganato de potasio, ¿sí? Entonces la pregunta sería, ¿cuántos gramos de oxalato de sodio se tomarían o se pesarían, como quieran, ¿no? Bueno, esa pregunta, aunque aparentemente está como incompleta, tiene que ver con una condición o una regla que vimos como los fundamentos del análisis volumétrico. Lo ideal, y aquí viene la escogencia nuestra, lo ideal es que cuando se titule, el volumen gastado de cualquier valorante se encuentre entre el 20% y el 80% del volumen total de la bureta. ¿Sí? Pues esta regla, digamos que es importante tenerla en cuenta, primero para no gastar volúmenes muy pequeños. Cuando se gasta menos del 20% de la bureta, el error es más grande. Y segundo, si se gasta más del 80%, pues eso implica que cada valoración nos va a gastar casi completamente el contenido de la bureta. Entonces, digamos que desde el punto de vista práctico, no es muy bueno tener que estar llenando la bureta. Idealmente sería que cuando se llene la bureta completamente, si vamos a hacer un triplicado del análisis, pues que el volumen que está dentro de la bureta nos alcance para los 3 análisis, ¿no? Bueno, normalmente las buretas que se usan en el laboratorio son de 25 mililitros, el volumen total. Por lo tanto, nosotros quisiéramos que se gastara entre 5 mililitros, que es el 20%, y 20 mililitros, que es el 80%. Entonces, pues digamos que tenemos libertad de escoger un valor entre ese rango para ver cuántos gramos. Por eso la pregunta sería,
más precisa diciendo cuántos gramos de permanganato se tomarían de forma que se gasten 5 mililitros o de forma que se gasten 20, bueno, lo que sea. Entonces, pues para nosotros, digamos el caso de estudio, vamos a escoger un valor dentro del rango, ¿no? No sé, digamos que 10 mililitros. 10 mililitros está dentro de ese rango. Entonces quisiéramos determinar cuánto para el análisis para que se gasten 10 mililitros en la valoración. ¿Sí? 10 mililitros de permanganato de potasio. ¿Sí? Bueno, entonces, aquí es donde vamos a hacer uso de pues, el cálculo, ¿no? Entonces, ¿qué queremos? Conocer qué masa de oxalato nos va a hacer que de una solución que es aproximadamente 0.1, el volumen gastado sea 10 mililitros. ¿Sí? Ese es pues el resumen del objetivo del cálculo, ¿no? ¿Cuántos gramos de este oxalato hacen que al valorar una solución 0.1, que es aproximadamente 0.1, nos gastemos 10 mililitros? Entonces, pues aquí no hay más que decir que los equivalentes de oxalato deben ser iguales a los equivalentes de permanganato. Bueno, vamos a usar los iones. O sea que aquí serían permanganato. ¿Sí? Equivalentes de oxalato igual a equivalentes de permanganato. El oxalato se va a pesar. Recuerden que hay dos formas de calcular equivalentes. Cuando es masa, este sí es específicamente de potasio, de sodio, perdón, dividido el peso equivalente. Eso que está a la izquierda, eso nos daría equivalentes de oxalato. Y el permanganato, por otro lado, se está midiendo es en volumen. Entonces sería la normalidad del permanganato multiplicado por el volumen de permanganato. Lo que tenemos que revisar es que haya consistencia dimensional, ¿no? Es decir, que si por ejemplo a este lado usamos el volumen en mililitros, pues la masa nos debe estar dando en miligramos, ¿no? O si usamos el volumen en litros, pues la masa nos dará en gramos, ¿no? Ahí pues es la diferencia. Y pues llegamos a algo que también habíamos usado antes, y es que la masa de este es igual a la normalidad del permanganato por el volumen de permanganato y multiplicado por el peso equivalente del oxalato de sodio, ¿no? Entonces recuerden que yo puedo tener equivalentes de cualquier cosa, pero lo que le da la identidad de si es un compuesto u otro es el peso equivalente. En este caso el peso equivalente, si es el oxalato de sodio, la masa será el oxalato de sodio. Entonces aquí tenemos todo, la normalidad de 0,1 equivalentes por litro aproximadamente, ¿no? ¿Cuánto queremos gastarnos? 10 mililitros. Y el peso equivalente del oxalato, pues vamos a mirar su masa molar. Creo que es como 134. Sodio, oxalato. Sí, 134 gramos. Y ya habíamos justificado que tiene dos equivalentes, ¿no? Y eso nos darán los miligramos. 134 entre 2, 67. ¿Cuánto da eso? 67 miligramos. Sí, profe, 67. 67 miligramos. Entonces, si pesamos 67 miligramos de oxalato, el volumen de permanganato debe estar alrededor de 10 mililitros. No va a ser exactamente 10 y la razón por la que no es exactamente 10 es porque la solución no es exactamente 0.1. Entonces, si nos pasamos un poquito por encima, un poquito por debajo, pues no hay problema, vamos a estar alrededor de 10 mililitros. Entonces, en la balanza iríamos a pesar alrededor de esto. Podemos redondear los 70 miligramos. O sea que si pesamos en la balanza y nos dio 65, listo, no hay problema. Si dio 64, listo, no hay problema. Entonces, esto es como base, ¿no? Ahora, por otro lado, si se pesaron, porque pues algunos estarán pasando media hora en la balanza hasta que les dé 67 exactamente. No, lo que deben hacer es pesar esa masa y con esa masa ir y calcular normalidad. A ver, si se pesaron, a ver, supongamos que nos pasamos un poquito, 74 miligramos. Y al valorar
el permanganato de potasio, se gastaron, digamos, 11,5 mililitros. Entonces vamos a calcular la normalidad del permanganato. Entonces aquí este es básicamente el procedimiento que se llevaría a cabo en el laboratorio. Calcular cuánto se debería tomar, luego ir a la balanza y pesarlo. Seguramente no vamos a pesar exactamente esto. Y estaban algunos allá haciendo fila frente a la balanza tratando de pesar exactamente. No, necesitamos simplemente alrededor de 67. Supongamos que después de volver de la balanza tenemos una masa de 74 miligramos, se adicionó agua, no importa cuánta agua, ¿no? Se valoró con el permanganato en medio ácido y se gastaron 11,5 mililitros. Entonces vamos a calcular la normalidad del permanganato. Podríamos simplemente hacer uso de esta misma relación que hay acá, ¿sí? Y como pueden ver, la normalidad sería simplemente los equivalentes dividido por el volumen de permanganato gastado, ¿no? Entonces la normalidad del permanganato sería igual a los equivalentes, que son ¿qué? La masa de oxalato de sodio sobre el peso equivalente del oxalato de sodio dividido el volumen de permanganato que se haya gastado, ¿sí? Entonces la masa que se tomaron fueron 74 miligramos, el peso equivalente es 134 sobre 2, ¿no? Y el volumen que se gastó fueron 11,5. Y ahí tendríamos la normalidad. ¿Cuánto sería eso? 0,096. 0,096 equivalentes por litro. En cuanto a lo de oxidorreducción, pues es de esa forma. Los de ácido base, pues la fórmula es la misma, o sea, la forma es la misma. En el caso de la valoración del ácido clorhídrico, se usaba el carbonato de sodio, o sea que aquí iría la masa del carbonato de sodio dividido el peso equivalente, que depende de qué indicador se haya usado. Recuerden que si se usó fenolftaleína, pues es un solo equivalente para el carbonato. O si se usó una naranja de metilo, son dos. Y aquí es el volumen, en lugar de permanganato, el volumen de ácido que se gastó en la titulación. Eso como para que revisaran lo de los cálculos del el laboratorio o el taller de Warder. Ahí pues encontrarían que esto es básicamente lo que hay que hacer. Masa del reactivo que se usó sobre su peso equivalente dividido el volumen de la solución que se está estandarizando. Entonces, si se fijan, la metodología es la misma, ya se trate de oxidorreducción como en este caso, o comparándolo contra un método de, eh, de ácido base, ¿no? Como el método Walter. Bien, aquí ya ahora sí creo que les voy a mostrar lo de la titulación para que vean cómo es el cambio. Bueno, hay varias formas, ¿no? Una forma es esta, ¿no? Pesar una masa directamente, agregarla al Erlenmeyer, agregar un poquito de agua y ya, y valorar directamente. Otra forma es preparar una solución de oxalato y medir una alícuota. Yo diría que esta forma es un poquito más rápida, ¿no? Porque, por ejemplo, en el caso de tener que pesar cada vez una porción de esto, digamos que una forma rápida sería irnos derecho a la balanza con 3 recipientes y vamos a hacer por duplicado, que es lo que se recomienda hacer cuando se valora una solución, hacerlo por duplicado. Entonces tendríamos que llevar a la balanza 3 Erlenmeyers, ojalá no muy grandes porque que no vayan a superar la capacidad de la balanza. Se coloca en la balanza el primero, se tara y se agrega la cantidad de oxalato. Y luego se hace lo mismo con el segundo y con el tercero, pero eso implica hacer 3 pesadas. Mientras que la forma de preparar una solución de oxalato, pues es que yo preparo la solución y saco varias veces las que quiera alícuotas de esa solución. Esa es otra forma, yo diría un poco más rápida, ¿no? Entonces, en lugar de pesar
74 miligramos o alrededor de 70, como nos dio el cálculo, se pesaría una masa mayor, se disuelve hasta un volumen conocido, se afora y se sacan alícuotas de esa solución. Entonces, eso, por ejemplo, ahorraría pesada, ¿no? Sin embargo, hay un problema con eso y es que normalmente cuando se prepara la solución, se prepara más del volumen que se necesita. Entonces, quedará al final un remanente de solución sin utilizar. Entonces, digamos que en cuanto a uso de los reactivos, es más eficiente pesar cada vez y usar toda la masa pesada en la titulación. Pero digamos que de rapidez, preparar una solución es mucho más rápido, pero digamos que se queda una porción del reactivo sin utilizar. Entonces, eso depende de qué tan costoso sea el reactivo que se vaya a usar. Si es muy costoso, pues será mejor pesar un poquito de él y hacer la valoración. Sin embargo, digamos que desde el punto de vista de la exactitud, pues es mucho mejor preparar una solución porque la pesada no será tan pequeña. Por ejemplo, los 74 miligramos son 0,074 gramos, eso es lo que se ve en la balanza. Esto pues es muy pequeño, ¿no? De acuerdo a la capacidad de la balanza. Podríamos preparar una solución tomando una masa más grande, disolviéndola hasta un volumen y sacando una alícuota. Después como un método mucho más directo. Después haremos pues cálculos de cuánto se necesitaría de esa solución. Ahora sí voy a compartirles el video. Realmente no lo he revisado, entonces esperemos que no haya problemas con eso. A ver, ¿dónde está? Compartir, ¿por qué no aparece acá? Compartirla. Debería aparecer compartir una. No. Bueno, vamos a ver si aquí aparece. Aquí sí. Creo que ya deberían. Están viendo una ventana de YouTube, ¿cierto? Ahora le vamos a mostrar una estandarización de una solución de permanganato de potasio con oxalato de sodio patrón primario. Esta técnica consiste en una sucesión de varios procedimientos en los cuales el primero es la pesada del patrón primario sólido. Nosotros realizamos una pesada de 0,652. Podemos hacer un poco más o tomar un poco más de provecho con esto, ¿no? Entonces vamos a anotar esa masa, ¿no? La masa fue de 0,652 gramos, ¿no? Esa fue la masa de oxalato de sodio. Tal vez pues saquemos un poco más de provecho del video. A ver, esto, ¿por qué no? 2 gramos de lo que sería el oxalato de sodio. Llevamos esta masa medida a un matraz trasvasándola cuantitativamente. Se realizaron sucesivos lavados con agua destilada, de modo que se trasvasara cuantitativamente todo el patrón primario al matraz de 100 mililitros. Una vez trasvasado con la cantidad necesaria de agua, se realiza un agregado más importante de un volumen de agua para de este modo homogeneizarla por rotación, para posteriormente enrasarla, aforado, de modo que no se adicione gota a gota cuidadosamente, llevando el matraz a la altura de los ojos, de modo que el enrase sea perfecto, evitando el error de paralaje. Una vez enrasado, se procede a taponar el matraz de 100 mililitros y se produce homogeneización por inversión, lo que es la solución de
que ya hemos preparado lo que es la solución del patrón primario, procedemos a tomar alícuotas de 20 mililitros para llevarlo a lo que sería el Erlenmeyer, para su posterior titulación con el permanganato de potasio. Encontrarse en un medio fuertemente ácido. Este medio debe lograrse con el ácido sulfúrico, puesto que el ácido clorhídrico proporcionaría al permanganato cloruros necesarios para que reaccionen con estos. De modo que habría un error en lo que es la titulación si se empleara ácido clorhídrico. Ahora procedemos a completar el volumen de la bureta, teniendo en cuenta que se debe enrasar a la altura de los ojos, de modo que quede completado el volumen, en este caso de 25 mililitros. Una vez que hemos enrasado la bureta, procedemos a lo que es la titulación, teniendo en cuenta que esta debe llevarse a una temperatura constante que esté entre los 55 y 60 grados. Es decir, se debe calentar lo que contiene el Erlenmeyer y mantenerse a esta temperatura desde entre 55 y 60 grados. Se procede a la titulación, la cual se realizará hasta que se aprecie en el Erlenmeyer una coloración rosa, leve, tenue, constante, que permanece por más de 2 minutos. Ahora procedemos a lo que es la medición del volumen consumido por la bureta, el proceso que se debe realizar empleando una tarjeta de color blanco que debe ponerse atrás de la bureta, de modo que nos permita visualizar más claramente el meñisco. En este caso es coloreado, pareciendo haber dos meñiscos, pero en realidad es solo uno. Debe realizarse este procedimiento por triplicado para realizar los cálculos estadísticos. Bien, ahí vieron pues el procedimiento. Voy a parar esto. A ver, ¿dónde se para esto? Ahí yo creo que puedo cerrar la ventana simplemente, ya. Bueno, entonces ahora sí, pues vieron el procedimiento. Hay un par de cosas con las que no estaría de acuerdo en el procedimiento, pero bueno, en general vieron que mientras exista oxalato en solución, no hay, no sé qué pantalla estoy presentando. Yo mío. Sí, presentando la que es. Bueno, entonces, de acuerdo al video, ustedes pudieron ver que, pues podemos sacar algunos datos de ahí, ¿no? Ellos tomaron una masa de oxalato de 0,652 gramos, se llevó a un volumen de 100 mililitros y luego se sacó una alícuota de 20 mililitros para la titulación. Y el volumen gastado sobre esa alícuota, ahí más o menos vimos que era como 17,1 mililitros de él, aunque yo diría que no se gastó tanto. Yo creo que esto nos está dando la quinta parte. Bueno, sí, tal vez sí. Bueno, entonces vamos a calcular con esos datos la normalidad del permanganato. Esos son los datos que necesitamos. La masa que se pesó, hasta qué volumen se pesó, cuánta alícuota se sacó y de ahí cuánto se tituló. Entonces les voy a mostrar pues cómo hacer el cálculo bajo unas condiciones como estas, ¿no? Primero, podríamos, bueno, hay dos formas de hacerlo. Una es calcular la normalidad de la solución como se preparó. Y con eso, pues, calculamos con normalidad por volumen igual a normalidad por volumen la normalidad del permanganato de potasio. Esa es una forma. La otra es calcular cuánta masa realmente de esto se tituló y hacer, pues, el cálculo con eso. Podemos hacerlo de las dos formas. Primero, vamos a calcular la normalidad de la solución de oxalato de sodio. Pues para eso necesitamos la masa, ¿no? Que fueron 0,652 gramos. Lo dividimos por el peso equivalente, que esto fue, peso equivalente es de 137 gramos por cada equivalente, ¿no? Eso nos da los equivalentes y esto lo dividimos por el volumen de solución que se preparó, que fueron, bueno, ahí como está, esto nos va a dar en equivalentes, o sea que esto pongámoslo en litros. Y ahí tenemos la normalidad. ¿Cuánto les da la normalidad?
¿Cuánto es esa normalidad? 0,047. 0,047 equivalentes por litro. Ah, bueno, aquí hay un problema, ¿no? Y es que, bueno, realmente hay dos. La masa de esto es 134 y no es un equivalente, son dos equivalentes. O sea que esto sí debe dar cercano a 0,1. ¿Cuánto? 0.097. 0,097. ¿Sí? Bueno, ahora, ¿cómo hacer el cálculo? Sería normalidad del patrón por el volumen de solución de patrón igual a la normalidad del valorante por el volumen de valorante gastado, ¿no? La normalidad del patrón la acabamos de calcular, sería 0,097. ¿Cuánto se gastó de él? ¿O se tomó? Se tomaron 20 mililitros, de acuerdo pues a la información que obtuvimos del video. Y pues el volumen gastado de permanganato fue de 17,1 mililitros. Y de aquí tenemos que la normalidad del valorante sería 0,097 por 20 mililitros sobre 17,1 mililitros. Y las unidades pues son las mismas de la normalidad de 0,097, las unidades, ¿no? ¿Cuánto les da eso? Cero coma 113. 0,113 equivalentes por litro. ¿Sí? Digamos que al calcular la normalidad de esa forma, pues sería simplemente calcular el volumen promedio gastado si se usa por triplicado. Es decir, si se hace Profe, 3 veces, sí. espera, una pregunta. Este número no sería 0,47. 0,47. Lo que pasa es que el 0,047 había sido calculado por error porque yo puse un peso equivalente que era 137 y sonó con un equivalente. Ah, ya, ya, ya. Es 0,097, sí. Ah, listo, Se lo, listo. lo corregimos, sí. Listo, entonces esa es la forma de calcularlo con la normalidad. La segunda forma es calculando la masa realmente titulada de oxalato. Con la masa de oxalato de sodio. Entonces, para eso sabemos que el oxalato fueron 0,625 gramos. Yo quiero verificar. No, 652. Un poquito disléxico acá. 0,652 gramos, ¿cierto? Esto se disolvió hasta 100 mililitros, pero de allí únicamente se tomaron 20. ¿Sí? Esta fue la forma de saber cuánto del oxalato hay en esa pipeta de 20 mililitros. Tomamos la masa que se disolvió hasta el volumen que se disolvió y se multiplica por la alícuota que se tomó. ¿Sí? Entonces, la relación entre 20 y 100 es de un quinto, o sea que es como la quinta parte de esto, ¿no? 0,11 o 0. No sé cuánto da eso. Cero coma 130. Así, 0,130 gramos de oxalato. Y esos son los gramos de oxalato que se usaron en la titulación, ¿no? Y pues ya habíamos visto que la normalidad del permanganato se calculaba como los equivalentes, 0,130 gramos sobre el peso equivalente, que es 134 sobre 2, y dividido el volumen que se gastó de él, ¿no? Que es 17,1, pero pues aquí estamos en litros, ¿no? Litros.
¿ya? Es decir, equivalentes. ¿Cuáles? Los que hay en punto 130 gramos, ¿no? O 130 miligramos, depende de las unidades que usemos. Divido el volumen de solución y eso nos daría la normalidad. $0,114. ¿Cuánto es? 0,113. ¿0,113 o no? Sí, 113, bro. Bueno, esto nos debería dar lo mismo que dio arriba, ¿no? Aquí tenemos la normalidad. Entonces, pues aquí Entonces esa sería la tenemos dos normalidad. formas de hacerlo. ¿La normalidad de qué? ¿Podría repetir? No, Que no si le esa entendí bien sería la la pregunta. normalidad tomada en la alícuota. No, pero, bueno, sí, pero recuerden que la normalidad o la concentración es una propiedad intensiva, no depende si tomé la alícuota o si titulé todo el contenido. ¿Sí? O sea, es la misma en la alícuota que en la solución. Entonces, por eso nos dio igual que como ahora, ¿no? O sea, es la concentración. Recuerden que para analizar una porción de muestra y determinar la concentración, esa concentración es la misma que en la solución de la que se tomó. O sea, que esta es la normalidad de la solución. En los 20 mililitros o en los 100, no importa, ¿no? O en el volumen que sea que se haya tomado, ¿no? Realmente no fueron 100, 100 era el volumen de la normalidad, el volumen de solución de oxalato, ¿no? De la solución de permanganato, no sabemos cuánto tener en ese beaker, ¿no? Entonces, esta solución es 0,113 normal, ¿no? Bueno, entonces, íbamos en que este es el segundo paso, ¿no? Y ahí pues surgió todo esto. El primer paso era, aquí volviéndome como al punto, ¿no? Estamos en la estandarización. Primero se preparaba la solución de permanganato de potasio y luego se estandarizaba. O sea, aquí hablamos de los patrones que se usan y pues hicimos algunos cálculos de cómo se obtiene la concentración a partir de la masa de oxalato tomada para el análisis, etcétera, ¿no? Bien, y vamos pues a describir los pasos para análisis de hierro. Ahora, tercer paso. Es disolver la muestra. La disolución de la muestra se logra mediante la adición de ácido clorhídrico. Esta disolución se puede llevar a cabo en caliente, ¿no? Y el objetivo principal es cualquier compuesto que esté en la muestra, por ejemplo, puede ser el óxido ferroso, o puede ser el óxido férrico, o puede ser la ferrita, aunque la ferrita es un poco más difícil de disolver, la ferrita, esta. De hecho, la ferrita es, si ustedes tratan de asignar el número de oxidación a la ferrita, van a ver algo extraño, ¿no? Por ejemplo, para el óxido ferroso, pues es claro que el hierro está como más 2, ¿no? Directamente, está más 2. Para el óxido férrico, está como más 3. Pero si trataran de asignar el número de oxidación para la ferrita, que es F3 o 4, ¿cuánto sería? Yo les voy a dar un par de minutos para que lo hagan. Profe, no ¿Cuánto sería el sería número de oxidación? No serviría ninguno. Pues lo que pasa es que daría como un fraccionario, ¿no? Un decimal, no ¿no? sería como 24 tercios. Sería, a ver, -2 acá, ¿cierto? Y el número por el que se multiplica tiene que dar 8, ¿no? 2 por 4, o sea que sería como esto, ¿no?
como 8 tercios, ¿no? Que si ustedes toman 8 tercios, se multiplica por 3, da más 8, ¿no? Bueno, la razón por la que es 8 tercios es porque esta molécula realmente es una combinación de estos dos. ¿Ven? Si se fijan, esto así como combinado tiene 3 hierros y tiene 4 oxígenos, ¿no? Entonces ahí lo que tenemos es como una ponderación entre los estados de oxidación de +2 y +3. ¿Sí? Porque ¿cuántos es 8 tercios? 8 tercios es 2 punto algo, ¿no? 2.33, ¿no? Algo así. 2.67. 67, sí. 2,67, ¿no? Significa que está más cerca de 3 que de 2. Y la razón, pues, está en el peso, ¿no? Hay un átomo que tiene +2, ¿no? Pero hay 2 átomos que tienen +3. Dividido 3, ¿sí? Entonces ahí es donde nos da como el 8 tercios, ¿no? Un átomo que tiene +2, 2 que tienen +3, eso da 8 tercios, ¿no? Es un número de oxidación extraño, ¿no? Bueno, entonces, ya sea proveniente del óxido ferroso, del óxido férrico o de la ferrita, cuando se disuelve, pues vamos a tener una mezcla de hierro +2 y también de hierro +3. ¿Qué tanto hay de cada uno? Pues dependerá de cuál de estos 3 compuestos sea el que predomine en la solución o en la muestra, ¿no? Puede ser una muestra, esto normalmente en los minerales, los metales están en sus formas oxidadas, ¿no? Y es porque pues, los minerales vienen de la tierra que está expuesta al aire y el aire pues está suministrando el oxígeno necesario para que los metales no se encuentren en su forma pura, sino formando óxidos, ¿no? Entonces, el primer paso tiene como objetivo romper estos enlaces y liberar los iones, pasarlos a solución. Es decir, estos finalmente tienen que estar en solución. Ese es el primer paso de tratamiento de la muestra, ¿no? Los otros dos pasos que les acabo de escribir, pues son los pasos de preparación del valorante. Aquí ya estamos en preparación de la muestra. La primera parte, o la primera etapa es disolver esa muestra. Siguiente, digamos el paso 4 en el análisis de hierro. Si yo quiero determinar el hierro total, observen que la solución contiene hierros +2 y hierro +3. Y habíamos dicho que el permanganato solamente reacciona con el hierro que está en su forma reducida, es decir, solo reacciona con el hierro 2. Si tomamos esta solución y se valora con permanganato, así directamente estamos midiendo solo el hierro +2, no el hierro +3. Entonces, si el objetivo es determinar el hierro total, lo primero que tenemos que hacer antes de la valoración es una reducción. ¿Cuál es el propósito de la reducción? El propósito de la reducción es pasar el hierro que esté como +3, devolverlo a hierro +2. Y ahí pues viene por qué el nombre de reducción. No es que vamos a tomar la muestra y vamos a hacer más pequeñita, no. Vamos a producir una reducción química, ¿no? Esa reducción química, pues, usualmente se hace utilizando, pues, diferentes reductores, ¿no? Hay una lista de reductores en el capítulo... ¿Qué capítulo es ese? A ver, permítanme. El capítulo 27. En el capítulo 27 hay una lista de algunos reductores que se usan. Por ejemplo, los más usados son el reductor de Jones y el reductor de Zimmermann, es otro. A ver, yo no me acuerdo esto cuántas M's y N's tiene. Zimmermann, Reinhardt es realmente el nombre. Entonces, el reductor de Jones, a ver si me devuelvo aquí al capítulo 17, utiliza zinc. ¿Sí? Es zinc formando una amalgama con mercurio. ¿Sí? Una amalgama entre zinc y mercurio es el agente reductor en el método de Jones. En el método de Zimmermann es una solución de estaño. ¿Sí? El estaño +2 es el que produce esa reducción. Ese estaño +2 proviene de cloruro estañoso. ¿Sí? Entonces, la reacción sería esta, ¿no?
El hierro, vamos a representar la reacción con el reactivo de Zimmermann. Está pasando de más 2, perdón, de más 3 a más 2. Y el zinc pasa de más 2 a más 4. ¿Sí? El zinc está ganando, perdón, está perdiendo 2 electrones, por lo tanto, esto debe ser un 2 acá y un 2 acá. Ahí está pues ya balanceada esa reacción. Entonces, durante la reducción se añade a la solución que se obtuvo después de la reducción cloruro estañoso. El problema es que el cloruro estañoso no puede estar en demasiado exceso. La razón es esta, ¿no? Si en la solución que se va a titular están los dos presentes, ¿qué va a pasar? El hierro, pues va a pasar a hierro más 3. Bueno, estoy hablando de cuando se adicione el permanganato de potasio. El hierro más 2 va a pasar a hierro más 3. Y el estaño va a pasar a estaño más 2. Perdón, este no va a pasar allá. Este no. ¿Cuál es el problema? El problema está cuando de este queda un exceso. Es este, el que causaría problemas. Si hay exceso de este, el permanganato también oxidaría el estaño a estaño más 4. O sea, el permanganato haría estas dos cosas. Por un lado, tomaría el hierro más 2 y lo oxidaría a hierro más 3. Y por otro lado, tomaría el estaño más 2 y lo convertiría en estaño más 4. Es decir, que se gastaría permanganato en el exceso de estaño más 2. Sí, y además, porque cuando se adiciona la solución de estaño, pues uno no sabe exactamente hasta dónde se adiciona. La solución que se obtiene después de la disolución de la muestra puede tener un ligero color amarillo, debido a que el hierro más 2 es así. Perdón, el hierro más 3. El hierro más 3 es ligeramente amarillo. O sea que la solución puede ser un poco amarillenta por la presencia del ion hierro más 3. Cuando se adiciona el reductor, pues ese amarillo desaparece, ¿no? Entonces digamos que ese puede ser un indicativo de en qué punto parar la adición del estaño. Sin embargo, así sea cuidadoso la adición del estaño, es posible que nos pasemos un poco. O sea que siempre existirá el peligro de que haya un exceso de estaño más 2. Y ya acabo de mostrarles que si hay estaño más 2 en la solución, tenemos un problema de consumo de permanganato en el estaño, no solamente en el hierro, sino en el estaño. Por eso, en el método volumétrico de análisis de hierro, el siguiente paso es eliminar el exceso de reductor. Estoy escribiendo acá. Eliminar el exceso de reductor. Lo que se usa para eliminar el exceso de reductor es adicional cloruro de mercurio. Entonces, aquí está el exceso de la reacción anterior, ¿no? Se adiciona entonces cloruro de mercurio. El cloruro de mercurio produce la oxidación de este. Se liberan cloruros y el mercurio queda formando como una amalgama que le da una coloración como gris a la solución. Bueno, entonces, la razón por la cual este solamente oxida el estaño y no al hierro, porque recuerden que en la solución también hay hierro más 2. Entonces, esta reacción bueno, una reacción ahí que realmente no sé si está estequiométrica. Esta reacción realmente no ocurre. La razón es porque el potencial de este es mayor. Recuerden, el potencial de oxidación y reducción nos permite predecir
si yo tengo un compuesto y le agrego otro, si se oxida o no se oxida. Entonces, hay una oxidación selectiva solamente del el estaño. El hierro que está en la solución no ocurre, no se oxida. Perdón, aquí creo que faltó ponerle oxidación, esto no era una oxidación. No pasa hierro más 3. Por tanto, la adición de cloro de mercurio no afecta el contenido de hierro de la solución. Y por eso se hace, ¿no? Y pues el último paso, después de que se elimina el exceso de reductor, el siguiente paso es la valoración con permanganato de potasio. Y pues el método sería más o menos como el que se mostró en el video para el oxalato. La solución inicialmente es un poco turbia por la presencia del mercurio que aparece ahí, el cloro mercúrico. Es un poquito turbio, ¿cierto? Y gris la presencia del mercurio, pero no tiene coloración. Aquí se le agrega ácido, ¿no? Entonces en la valoración se agrega ácido sulfúrico para bajar el pH. Recuerden que el medio tiene que ser altamente ácido, ¿no? Y con esa adición del ácido, pues el siguiente paso es titular con el permanganato. El punto final es igual al que se mostró en el video, es decir, es un punto en el que persiste la coloración rosa. Ahí es porque ya todo el hierro pasó de hierro más 2 a hierro más 3. Entonces aquí pues llega el punto de, vamos a hacer unos cálculos, ¿no? ¿Cómo calcular la concentración de hierro? Primero, supongamos que la masa de muestra que se tomó para el análisis fue de 125 miligramos de muestra, ¿no? 125 miligramos de muestra. Que después de todo el proceso, la normalidad del permanganato, supongamos que es la que calculamos del video, ¿no? Que era 0,113 gramos equivalentes por litro, ¿no? Esa fue la normalidad del permanganato que se usó. Y que en la titulación, el volumen de permanganato que se usó, supongamos que es pequeño, ¿no? Unos 4,8 mililitros. Entonces, con esto vamos a determinar el porcentaje de hierro en la solución. Y esto es lo que necesitamos. ¿Cuánta masa de muestra se tomó? La normalidad del permanganato y el volumen de permanganato que se usó en la titulación. Entonces, la masa de hierro se calcularía como normalidad por volumen por peso equivalente del hierro. Creo que pues no tengo que demostrar que estos son gramos de hierro. Normalidad 0,113 equivalentes por litro. El volumen que se gastó fue de 4,8 mililitros. Y el peso equivalente es de 55,847, que son de la masa molar del hierro, sobre un solo equivalente. Recuerden que el hierro tiene solo un equivalente por litro. Por mol, perdón. ¿Y eso cuánto les da? Oye, 30,29. 30,29 miligramos, ¿no? 30,29 miligramos. Y pues el porcentaje de hierro será 30,29 miligramos y a la masa de muestra, que fue de 125 miligramos. Y por 100. Y eso nos da 24,23%. 24,23%. Bueno, recuerden que el hierro pudo haber provenido de varias formas, ¿no? Aquí pues hicimos una lista de cuáles son las formas más comunes del hierro en esa muestra. Puede ser como el óxido ferroso, como el óxido férrico o como la ferrita, ¿no? No es común, aunque podría ser que había un poquito de hierro metálico, o sea que además de esas tres estuviera Fe solo, ¿no? Pero pues no es común que el hierro aparezca solo, sobre todo en un mineral, porque pues, al estar expuesto a la atmósfera se oxida. Entonces, digamos que expresar el hierro como hierro metálico no es muy común. ¿Sí? De hecho, la forma más común de expresar el porcentaje de hierro no es como hierro metálico, sino como su forma más oxidada.
es decir, así. En lugar de expresarlo como hierro, se expresa como óxido férrico, suponiendo que está oxidado lo más que se puede oxidar, que es como óxido férrico. Entonces, si fuéramos a expresar el resultado como óxido férrico, es solamente una forma de expresar el resultado, porque es que recuerden, no sabemos de dónde vino todo el hierro. Sabemos que podría estar como los óxidos o como el hierro metálico. Entonces, como pasaba cuando se expresaba la alcalinidad, que se expresaba como carbonato de calcio, así en la muestra existiesen otras formas como el carbonato de potasio o bicarbonatos, etcétera, se expresaba en una sola forma, ¿no? ¿Qué cambiaría? Pues que cuando calculamos la masa de analito, sería normalidad por volumen, pero aquí usaríamos el peso equivalente del óxido férrico. Esa sería la única diferencia. Lo demás es similar, ¿no? Pero pues esa diferencia es sutil pero importante, ¿no? Sobre todo en cuanto al peso equivalente. El volumen gastado fue de 4,8 mililitros, pero el peso equivalente es diferente. Primero porque la masa molar es diferente, ¿no? Aquí ya tiene un átomo de oxígeno, 2 átomos de oxígeno más y uno de hierro más. Esto nos da una masa molar de, ¿dónde está? 159,69. Y aquí viene la pregunta del millón. ¿Cuántos equivalentes? Creo que ahí no son dos, porque hay 2 moles de hierro. Exactamente. Recuerden que cada vez que haya una mol de hierro, por cada mol de hierro es un equivalente y este compuesto tiene 2. ¿Sí? Tiene 2 hierros, ¿no? Aquí están, 2 de hierro. Si se fuera a expresar como óxido ferroso, es decir, FeO, el peso equivalente es sobre un equivalente porque solo tiene un átomo de hierro. Bueno, ¿cuántos miligramos? 43,31. 43,31 miligramos. Y el porcentaje, ¿quién se nos va a desmayar por allá? Bueno, 43,31 miligramos dividido la masa de muestra, ¿no? Que fue de 125 miligramos por 100. $0,346. ¿Ya? 34,64. 34,64%. 64%. Bueno, esa es una forma, ¿no? Una forma de haberlo hecho desde el comienzo. Pero podríamos pasar de un porcentaje a otro, ¿no? Es decir, yo podría convertir ese 24,23% de hierro, que fue el que se obtuvo acá arriba. 24,23% de hierro y convertirlo a este, ¿no? Simplemente usando un factor como gravimétrico, que es la relación de cuánto hierro hay en la solución. ¿Sí? Entonces sería algo como esto. 24,23 gramos de hierro por cada 100 gramos de muestra, ¿no? Ese denominador no lo vamos a tocar, o sea, nunca vamos a operar el 100, ¿no? Porque debe estar expresado en porcentaje. Pero lo que uso simplemente es decir que en una mol de este compuesto hay 55,847 gramos de hierro, ¿no? Pero por 2, porque este tiene 2 átomos de hierro y hay esa cantidad de hierro o esa masa de hierro en 159,69 gramos de F2O3. Y esa es una forma directa sin tener que volver a calcular todo eso. Y eso nos debería dar todo eso. Nos debería dar la misma de arriba, ¿no? ¿Qué cuánto es? ¿Sí nos dio lo mismo o no? Luego me da 0,34. Recuerden que el 100 no se opera, ¿no? Les dije que este 100 se deja quietecito ahí, no se divide por 100. O sea que eso va a dar 34,6. Antes 34. ¿Sí? Porque recuerden que el porcentaje pues queda con el 100 abajo, ¿no?
Entonces, pues otra forma es simplemente tomar el porcentaje y multiplicarlo por este factor, que es la relación entre el hierro en este y el hierro en este. O pues calcular con el peso equivalente diferente, ¿no? Entonces, pues aquí pueden ver que el uso de la normalidad es mucho más rápido que usar la molaridad. Para la molaridad tenemos que usar la reacción balanceada, al menos entre el analito y el valorante. Bueno, entonces los métodos de oxidorreducción son así. Los métodos con dicromato, la única diferencia, es más, el análisis de hierro también se puede hacer con dicromato de potasio, pero el dicromato de potasio tiene una ventaja y es que ese sí es un patrón primario. Entonces uno simplemente pesa una cantidad de dicromato, conociendo su pureza, se afora hasta un volumen determinado y esa es la concentración de esa solución. Y esa se usa para la valoración. Pero tiene una desventaja con respecto al permanganato. Es que el permanganato es autoindicador, el dicromato no. Para el dicromato sí necesitamos utilizar un indicador redox para él. Entonces, adelantándonos un poco hacia lo que sería la próxima semana, aquí pues falta analizar otra aplicación de permanganato, pero eso lo podemos hacer la próxima semana y podemos trabajar sobre eso. En cuanto al dicromato de potasio, esto pues lo van a necesitar para la próxima semana, sí va a haber quiz. El dicromato de potasio, cuando opera como agente oxidante, el cromo se reduce a cromo más 3. Entonces, primero balanceamos la cantidad de cromo, poniendo un 2 acá, y ahora sí pues podemos ver el cambio de número de oxidación. Esto es menos 1, esto es más 1, y aquí esto sería más 6, ¿no? Entonces pueden ver que cada cromo está pasando de más 6 a más 3. Esos son 3 equivalentes por cada mol de cromo, ¿no? Pero el dicromato tiene 2 moles de cromo en una mol de dicromato. Esto nos da 6 equivalentes por cada mol de dicromato. O sea, el alfa para el dicromato es 6. Y con eso pues ya podríamos hacer cálculos, por ejemplo, ¿cuántos gramos de dicromato se necesitan para preparar una solución .1 normal? Entonces ya tenemos en cuenta eso, también hay que tener en cuenta la pureza. De hecho, es una de las primeras preguntas de la guía. Y pues con esto ya saben que son 6 equivalentes por mol. Lo demás es pues muy similar.